Shalom, shalom y Hag Hanukkah Sameach para todos nuestros amigos y hermanos que se conectan con nosotros a través de esta página de Facebook y también a través de nuestro canal de YouTube. Ya en un rato estará en nuestro canal de YouTube esta presentación también. Y hoy es una noche sumamente especial, sumamente importante. Estamos todos con mucho gozo aquí en la congregación mesiánica Arca de Adonai aquí en Las Vegas, celebrando la primera noche de Hanukkah. Y le damos gracias a nuestro Padre porque Él nos ha quitado un velo que teníamos en nuestros ojos y hemos salido de lo que es pues Roma, Grecia, Babilonia, Edom, todos estos lugares donde hay mucha idolatría de diferentes dioses, diferentes festividades paganas, pero nosotros por la gracia y misericordia de nuestro Rey estamos estudiando las fiestas de Él. Y bueno, Hanukkah significa dedicación. ¿Y qué es lo que se celebra? Se celebra de que el templo de nuestro amado Elohim, del único y verdadero Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Santo de Israel, su templo había sido profanado. Hicieron toda clase de profanaciones adentro de su templo, de su santa casa, pero una familia llamada los Macabeos, ellos fueron valientes y ellos dijeron, vamos a sacar toda esta profanación del templo. Limpiaron todo, sacaron todo lo que profanaba la casa bendita de nuestro Dios y la dedicaron una vez más para que todos los sacrificios, el altar había sido profanado pues con sacrificios de cerdos, todo tipo de animales impuros, pero gracias a esa valentía de esos macabeos, el templo pudo ser rededicado. Así es de que nosotros celebramos junto con el pueblo judío porque nosotros somos parte de Israel y ese sagrado templo era el templo del Dios al que nosotros servimos. Nuestra identidad es injertados en el olivo, somos Israel junto con nuestros hermanos judíos. Entonces estamos pues muy gozosos de que eso sucedió. Es una celebración de alegría, pero también es una celebración donde en aquel tiempo se dedicó o rededicó una vez más el altar, el templo. Y ahora nosotros que somos la morada, el templo de Él, que no lo puedo creer que Él haya querido morar en nosotros. Nosotros ahora tomamos estas 8 noches de Hanukkah meditando que lo que estamos haciendo es rededicando nuestro templo, esta casa, para Él. Así es de que sabe que por mucho tiempo la menora no se encendió en el sagrado templo, pero a partir de esa primera noche, cuando el altar se rededica, las menoras vuelven a ser llenadas de aceite y hubo una fiesta especial por 8 días de celebración porque el templo había sido dedicado. Entonces de ahí viene esa Hanukkah de que ahora tiene 8 brazos y un noveno más, que lo hemos explicado antes. Así es de que 8 días de celebración y damos gracias al Eterno que usted está aquí con nosotros. Así es que primeramente vamos a escuchar esta canción. Nosotros no tenemos los derechos de esta canción. Fue traducida del inglés al español y esperamos que sea de bendición a su vida. Meditemos en la letra, porque esto es Hanukkah. Haz de mi vida un templo, esta fiesta es la razón, y quita
cualquier ídolo que haya puesto en mi corazón. Ahora en Hanukkah, la fiesta de dedicación, dedico toda mi vida a ti. Mi altar se ha contaminado, ven y límpialo de una vez. Y si he de fallarte, ahí siempre te tendré. Ahora en Hanukkah, la fiesta de dedicación, dedico toda mi vida a ti. Y con cada vela en la menorá que la noche iluminará, te pido que enciendas en mi Yeshua un deseo por tu fuego, por tu luz. Haz de mi cuerpo un templo digno de tu nombre llevar. Quita lo que no es tuyo y la vergüenza que escondida está. Ahora en Hanukkah, la fiesta de dedicación, dedico toda mi vida a ti. Y con cada vela en la menorá que la noche iluminará, te pido que enciendas en Yeshua un deseo por tu fuego, por tu luz. Toma de mí aceite, aunque no dure en su arder. Mi oración es poder decir: un gran milagro sucedió aquí. Ahora en Hanukkah, la fiesta de dedicación, dedico toda mi vida a ti. Mi Yeshua completamente me dedico a ti. Aleluya. Esa alabanza expresa lo que hoy estamos celebrando. No hay un templo, pero que sea levantado pronto y en nuestros días para que el regreso de nuestro amado Mashiach Yeshua sea pronto. Pero sí podemos dedicar este templo. Y esa canción toca de verdad las fibras de mi corazón, y yo sé que la de ustedes también fue tocada, porque eso es lo que también hoy estamos
representando que este templo, nuestro cuerpo, sea rededicado a Él. Pero para ser dedicado hay que sacar toda impureza del alma, del corazón y de la mente. Así es de que vamos a orar en este momento y vamos a pedirle a Él que haga eso. Abba, venimos en este momento antes de encender nuestras velitas de Hanukkah, pidiéndote, Padre, que limpies este templo de toda impureza, de toda contaminación. Padre, este templo donde ahora tú has querido habitar, Señor, perdónanos, Abba, porque muchas veces lo ensuciamos, lo contaminamos, Señor. Pero en esta noche, primera noche de Hanukkah, Señor, limpiamos este templo de toda impureza, de toda contaminación, Señor. Y te suplicamos, Señor, que tú te puedas sentir bien en esta casa. Suplicamos que nos ayudes para mantenerla limpia, Señor. Que sea una casa digna para tú habitar aquí adentro, mi Rey. Limpia nuestro espíritu, alma, mente, cuerpo, todo nuestro ser. Y Señor, tomamos ese compromiso, Padre, de guardar la bendita Torá, que fue lo que se prohibió cuando tu templo fue contaminado, el altar fue contaminado. Se prohibió, Señor, obedecer la bendita Torá. Pero hoy, mi Rey, nosotros nos comprometemos que pase lo que pase, seguiremos obedeciendo tu bendita Torá, y que este altar, Señor, tendrá el fuego de tu Ruach HaKodesh encendido en nosotros todos los días hasta tu venida. Esa es nuestra oración y nuestro deseo, Padre. Por favor, ayúdenos para que este fuego no se apague nunca jamás. Por los méritos de Yeshua. Amén y amén. Vamos ahora entonces, hermanos, a decir la bendición para poder encender, porque hoy no es noche donde voy a dar una enseñanza. Las enseñanzas ya las dimos. Hoy estamos aquí para encender las velitas y para gozar de esta fiesta, de esta primera noche. No sé aquí cómo puedo poner la bendición. Así es de que en este momento vamos a leer el Salmo 30 mientras viene la bendición que se hace todas las noches. Vamos a leer el Salmo 30, perdón, creo que dije 130, pero es el Salmo 30. Y dice el Salmo 30 de esta manera, gracias. Un canto, un salmo para la dedicación del templo, o sea, un salmo para Hanukkah del Beir Hamikdash de David. Te exaltaré, oh Eterno, pues me has alzado de los abismos y no permitiste que mis enemigos se regocijaran contra mí. Oh Yud-Hei Vav-Hei, mi Elohim, clamé a ti y tú me curaste. Oh Eterno, elevaste mi alma del inframundo, me has reanimado de mi descenso al foso. Entonen música al Eterno, ustedes sus devotos, y reconozcan agradecidamente a su santo nombre, pues solo un instante dura su ira, su voluntad está en la vida. Por la noche uno se acostará con llanto, pero de mañana habrá un cántico jubiloso. Yo me había dicho en mi tranquilidad, nunca vacilaré. Pero es gracias a tu voluntad, oh Eterno, que me has mantenido en las cumbres de mi vigor. Si ocultases tu rostro, me confundiría. A ti, oh Eterno, invocaré, imploraré a mi Señor. ¿Qué provecho hay en mi muerte, en mi descenso al foso mortal? ¿Acaso el polvo podrá conocerte o declarar tu verdad? Escucha, oh Eterno, y concédeme gracia, oh Eterno. Sé tú mi auxilio. Tú has transformado mi lamento en danza. Deshiciste mi cilicio y me ceñiste de alegría.
a fin de que mi alma te entonase música y no enmudeciese. Oh Eterno, mi Elohim, por siempre he de agradecerte. Amén. Y esta noche, primera noche, le damos un ímpetu a unas peticiones. Sabemos que también a Hanukkah se le conoce como el tiempo de las luces, de los milagros. Y lo que le pedimos hoy, esta primera noche, a nuestro Padre, a nuestro Abba, es, primeramente, y usted me puede acompañar en esta petición y decirle: no apartes de mí tu Ruach HaKodesh. No apartes de mí tu Ruach HaKodesh. Este es el primer milagro que pedimos en esta noche. No apartes de mí tu Ruach HaKodesh. Porque tu Ruach me dirige a amar y obedecer tu Torah. Y que tu Ruach HaKodesh descienda sobre cada uno de nuestros familiares. Ese es el primer milagro, la primera noche, la primera plegaria. Es que tu Ruach HaKodesh, Señor, esté encendido constantemente en este altar. Y que tú puedas, Señor, llenar de tu Ruach a cada uno de nuestros familiares, del más pequeño al más grande, cada uno de ellos por nombre, mi Rey. Y también te suplicamos, Abba, en esta primera noche, que sanes a todos los enfermos, a todos los que están enfermos emocionalmente, Señor, los que están padeciendo de depresión, de ansiedad, Señor, toda clase de enfermedades emocionales, Padre, que haya sanidad en la mente, en el alma, en el corazón de todos aquellos que están enfermos emocionalmente, que haya sanidad para todos los que están enfermos espiritualmente y que haya sanidad, mi Rey, por favor, para los que están enfermos físicamente, de todas las enfermedades, Señor, que hay en medio de tu pueblo, la casa de Judá, la casa de Israel. Cada uno de nuestros familiares, del más pequeño al más grande, que todavía son parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y especialmente, Abba, quiera usted tener rajem y quitar el COVID. Esa es nuestra plegaria de esta primera noche, Padre. Quiera usted responder a esta oración, Señor. Es nuestra súplica, Rey nuestro. Por los méritos de Yeshua, levantamos esta plegaria, pidiéndole estos milagros en esta primera noche. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Cada noche hacemos una petición para un milagro. Y esta es la petición de esta noche. Perdón. Oh, sí. Vamos ahora entonces a pronunciar la bendición para nuestro encendido de la primer vela de Hanukkah. Así es que vamos a cantarla de principio a fin. Las primeras dos partes se cantan todos los días y la última parte es solo hoy por ser la primera noche de Hanukkah. Así es que le invito a que pronuncie estas palabras allí en su hogar. Mitzvah
ahora a pronunciar esa bendición ahora en español. Vamos a preparar cerillos o lo que usted tenga allí a mano. Y lo que acabamos de cantar es lo siguiente. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha santificado con sus mandamientos, y estamos ahora aquí encendiendo la primer velita de Hanukkah. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, soberano del universo, que hizo milagros por nuestros ancestros en aquellos días durante una época como esta. Y por ser hoy la primera noche, también decimos, bendito eres tú, Yud Hei Vav Hei, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos ha hecho vivir, nos ha preservado y nos ha hecho llegar a este momento. Estas candelas, nosotros las encendemos por los milagros, por la liberación, los actos poderosos, las salvaciones, los prodigios y las consolaciones que tú hiciste por nuestros ancestros en aquellos días, en esta época, por medio de tus santos Kohanim, sacerdotes. Durante los 8 días de Hanukkah, estas candelas son consagradas y no tenemos permiso para utilizarla para otros fines, sino solamente para verlas con el propósito de alabar tu nombre por tus milagros, tus prodigios y tus salvaciones. Beshem Yeshua HaMashiach Sa'ar Shalom. Amén. Ve amén. Y eso es lo que hacemos. Las encendemos y las observamos. Y que la luz de la Torah y la luz de Yeshua llegue hasta lo último de la tierra. Y que sean muchos los que vengan a el entendimiento de lo que es Hanukkah. Primero se enciende, para los que no saben, el shamash, que es la vela más alta, que significa el siervo, y para nosotros obviamente representa a Yeshua. Y después de encender el shamash, la vela más alta, con esa vela encendemos la primer vela a su mano derecha. Vamos a ver un momentito esa vela, dándole tiempo a los hermanos que están encendiéndolas en sus hogares y recordando que esa luz representa la Torah, que esa luz representa a Yeshua, que Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y recordando que la menorá fue encendida por primera vez después de que mucho tiempo la menorá del Beir Hamikdash no había sido encendida. No sé si voy a poder ver para leer. No sé si me logran mirar o no me logran mirar, ¿sí? Vamos a estar cada noche de Hanukkah leyendo el libro de los Macabeos. Así es que ponga a sus niños en la pantalla, a sus jóvenes, porque vamos con la ayuda del Padre a leer 4 capítulos de Hanukkah cada noche. Primera de Macabeos,
capítulo 1. Alejandro el Macedonio, hijo de Filipo, salió de su país, venció a Darío. ¿Sí se puede ver? La que no puede ver soy yo. Voy a encender la luz porque no puedo ver. Quería tenerla así, pero no puedo ver. Alejandro el Macedonio, hijo de Filipo, salió de su país, venció a Darío, rey de los persas y medos, y le sustituyó en el trono, teniendo a Grecia como cabeza de su imperio. Emprendió muchas guerras, conquistó fortalezas y mató, quizás con esa, gracias. Emprendió muchas guerras, conquistó fortalezas y mató a los reyes de la región. Llegó hasta los extremos de la tierra, saqueó muchos pueblos y la tierra enmudeció ante él. Su corazón se llenó de soberbia y de orgullo. Reclutó un poderoso ejército y sometió provincias, naciones y reyes que le pagaron tributo. Después cayó enfermo y al darse cuenta de que se iba a morir, llamó a sus altos funcionarios, educados con él desde la juventud, y les repartió el imperio antes de morir. Alejandro murió a los 12 años de haber comenzado a reinar. Sus generales se hicieron cargo del poder, cada cual de la provincia que le correspondió. Todos ciñeron la corona después de su muerte, y sus hijos después de ellos durante muchos años, llenando la tierra de males. De aquellos generales salió un retoño impío, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco. Había estado en Roma como rehén y comenzó a reinar el año 137 de la era de los griegos. Por entonces surgieron israelitas apóstatas que sedujeron a muchos diciendo: pactemos con los pueblos de alrededor, pues desde que nos hemos separado de ellos, nos han venido muchos males. Les pareció bien la propuesta, y algunos del pueblo fueron a ver al rey. El rey los autorizó a seguir las costumbres paganas, y siguiendo dichas costumbres, edificaron un gimnasio en Jerusalén. Disimularon la circuncisión, abandonaron la alianza santa, o sea, la Torá, para asociarse a los paganos, y se vendieron para hacer el mal. Cuando Antíoco consolidó su trono, pensó en reinar también sobre Egipto para mandar en los dos países. Entró en Egipto con un ejército poderoso, con carros de guerra, elefantes, soldados de caballería y una gran flota. Atacó a Ptolomeo, rey de Egipto, que retrocedió y huyó, y le causó muchas bajas. Si pueden mantener los micrófonos apagados en GoToMeeting, por favor, perdón. Mari, perdón hermanos, que estamos en vivo, cuiden sus micrófonos, por favor. Dice, ¿dónde me quedé? Atacó a Ptolomeo, rey de Egipto, que retrocedió y huyó, y le causó muchas bajas. Antíoco ocupó las ciudades egipcias fortificadas y las saqueó. El año 143, cuando regresaba de conquistar Egipto, se dirigió contra Israel y Jerusalén con un poderoso ejército. Entró con insolencia en el templo y se apoderó del altar de oro, del candelabro con todos sus accesorios como de la mesa donde se ponían las ofrendas, de las copas, las tazas, los incensarios de oro, el velo, las coronas y de la decoración de oro de la fachada del santo templo, llevándoselo todo. Se llevó también la plata, el oro, los vasos preciosos y tesoros escondidos que pudo encontrar. Se lo llevó todo a su patria
después de haber derramado mucha sangre y haber hablado con orgullo. Hubo gran luto en todo Israel. Jefes y ancianos gemían, doncellas y jóvenes languidecieron, y palideció la belleza de las mujeres. El recién casado entonó una lamentación, y la recién casada se angustió en el lecho nupcial. La tierra tembló, viendo la suerte de sus habitantes, y toda la descendencia de Jacob se cubrió de vergüenza. Pasados 2 años, el rey mandó a las ciudades de Judá un recaudador de impuestos que llegó a Jerusalén con un ejército poderoso. Se presentó con astucia en son de paz y le creyeron, pero irrumpió de improviso en la ciudad, hizo un gran estrago y mató a muchos israelitas. Saqueó la ciudad, la incendió y destruyó las casas y las murallas que la cercaban. Se llevaron cautivos a los niños, las mujeres, y se apoderaron de sus ganados. Reedificaron la ciudad de David con una muralla alta y sólida y con torres fuertes, convirtiéndola en una ciudadela. Instalaron allí gente mala, hombres perversos que se hicieron fuertes allí adentro de la ciudad de David. Almacenaron armas y víveres, reunieron el botín recogido en Jerusalén y se convirtieron en un enclave molesto, un peligro constante para el templo y una continua amenaza para Israel. Derramaron sangre inocente alrededor del templo y profanaron el santuario. Por su causa huyeron los habitantes de Jerusalén y la ciudad se convirtió en una colonia de extranjeros. Llegó a ser una extranjera para los suyos y sus hijos la abandonaron. Su templo quedó como un desierto. Sus fiestas se cambiaron en luto. Sus shabbats en injuria. Su gloria en desprecio. Su humillación fue tanta como había sido su grandeza, y su magnificencia se cambió en llanto. El rey ordenó que todos los súbditos formaran un solo pueblo y que cada uno abandonara sus costumbres propias, o sea, la Torá. Todos los gentiles aceptaron la orden del rey y muchos israelitas se acomodaron a la religión oficial. Ofrecieron sacrificios a ídolos y profanaron el Shabbat. El rey mandó mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá con órdenes escritas de que aceptaran las costumbres extranjeras, suprimieran los holocaustos, los sacrificios y las ofrendas en el templo, y que profanaran el Shabbat y los Moadim, las 7 convocaciones sagradas. Contaminarán el templo, dijeron, y los instrumentos santos. Edificarán altares y templos a los ídolos. Inmolarán cerdos y toda clase de animales impuros, y ya no circuncidarán más a sus hijos, y se mancharán con toda clase de impurezas y profanaciones. Se olvidarán de la Torá y cambiarán todas sus instituciones. Y el que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. El rey escribió en estos términos a todos sus súbditos, nombró inspectores sobre el pueblo y mandó que en todas las ciudades de Judá se ofrecieran sacrificios. Mucha gente del pueblo abandonó la Torá, se unió a ellos e hicieron tales estragos en el país que obligaron a los israelitas a esconderse en toda clase de refugios. El 15 del mes de Casleu,
del año 145, Antíoco mandó a colocar un altar sacrílego encima del altar del sacrificio y edificó altares en las ciudades judías de los alrededores. En las puertas de la casa y en las calles se ofrecía incienso. Rasgaban y quemaban los rollos de la Torá que encontraban. Al que le encontraban el rollo de la Torá y que observaba la Torá, se le condenaba a muerte de acuerdo al decreto real. Tal era el salvajismo con que día a día trataban a los que sorprendían en las ciudades, comportándose como fieles israelitas. El 25 de cada mes ofrecían sacrificios. Miren qué cosa, el 25. ¿Cuándo es Navidad? El 25 de diciembre. Por favor, conecte. El 25 de cada mes ofrecían sacrificios en el altar construido sobre el altar de los holocaustos. A las madres que habían hecho circuncidar a sus hijos, las mataban como ordenaba el edicto. Con los niños colgados del cuello, mataban igualmente a los familiares y a los que habían realizado la circuncisión. Pero hubo muchos israelitas que se mantuvieron firmes y decidieron no comer alimentos impuros. Así es, o sea, Levíticos 11. Prefirieron morir antes que contaminarse con tales alimentos y profanar el santo pacto, la santa Torá. Y efectivamente murieron. Una cólera terrible cayó sobre Israel. Por entonces Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, sacerdote de la familia de Joarib, abandonó Jerusalén y se estableció en Modín. Tenía 5 hijos: Juan apodado Gadí, Simón apodado Tasí, Judas apodado Macabeo, Eleazar apodado Abarán y Jonatán apodado Apfus. Matatías, al ver los sacrilegios que habían cometido en Judá y en Jerusalén, exclamó: ¡ay de mí! Porque tuve que nacer para ver la ruina de mi pueblo y de la ciudad santa. ¿Voy a quedarme con los brazos cruzados mientras la ciudad cae en manos del enemigo y el santuario en poder de los extranjeros? Su templo es como un hombre deshonrado. Los objetos que constituían su gloria han sido llevados como botín. Sus niños yacen muertos en las calles y sus jóvenes pasados a cuchillo. ¿Qué nación no se ha apropiado de sus dominios y no se ha llevado parte de su botín? Perdón, el horno hay que... Gracias. Hola, Gigi, ¿quieres sentarte aquí con la nana a leer? Ok. Llegó mi nietecita. Estamos leyendo. Ok. Dice, ¿qué nación se ha apropiado de sus dominios y no se ha llevado parte de su botín? Todo su adorno le ha sido arrebatado. Era libre y ahora es esclava. Nuestro santuario, nuestra hermosura, que era nuestro orgullo, ha quedado desolado, profanado por los paganos. ¿Para qué seguir viviendo? Y Matatías y sus hijos se rasgaron las vestiduras, se vistieron de penitencia y lloraron amargamente. Los mensajeros del rey, encargados de promover la apostasía y organizar los sacrificios, llegaron a Modín. Muchos israelitas se unieron a ellos, pero Matatías y sus hijos se mantuvieron apartados. Entonces los mensajeros del rey dijeron a Matatías: tú eres un personaje importante y famoso en esta ciudad y estás respaldado por tus hijos y parientes. Acércate pues, tú, el primero, y cumple el decreto del rey, como hacen todos los hombres, incluidos los de Judá y los que
y los que residen en Jerusalén. Tú y los tuyos serán amigos del rey, y él los recompensará con plata, oro y muchos regalos. Matatías les respondió enérgicamente: aunque todos los pueblos del reino obedezcan al rey, renuncien a la religión de sus antepasados y cumplan sus órdenes, yo, mis hijos y mis parientes seremos fieles a la alianza, a la Torá de nuestros antepasados. Aleluya. Que el Padre quiera que seamos ustedes y yo así. Dios nos libre de abandonar la Torá, la ley y sus preceptos. No obedeceremos las órdenes del rey, ni nos apartaremos lo más mínimo de nuestra religión. Cuando terminó de hablar, se acercó un judío al altar para ofrecer un sacrificio delante de todos conforme al decreto real. Matatías, al verlo, se indignó, se estremeció y en un arrebato de santa ira se abalanzó sobre él y lo mató sobre el altar. Eso es amar al Eterno y a su Torá. Al mismo tiempo, mató al mensajero del rey que obligaba a ofrecer sacrificios y después destruyó el altar. Su afán por defender la ley, la Torá, fue como de Pinhas con Sinri, hijo de Zulú. Después, Matatías hizo esta proclama en la ciudad: el que quiera defender la Torá, la ley, y ser fiel a la alianza, al pacto, que me siga. Él y sus hijos huyeron a las montañas, abandonando todo lo que tenían en la ciudad. Entonces muchos que deseaban vivir rectamente, de acuerdo con la Torá, con la ley, se fueron al desierto, donde se establecieron con sus hijos, mujeres y ganados, pues la situación se había hecho insoportable. Informaron a los mensajeros del rey y las fuerzas de Jerusalén, ciudad de David, que algunos hombres que habían rechazado el edicto del rey se habían refugiado en las cuevas del desierto. Un ejército numeroso fue en persecución, los encontraron, acamparon frente a ellos y los atacaron en un día de Shabbat. Les dijeron: si salen y cumplen el decreto del rey, salvarán su vida. Ellos respondieron: ni saldremos ni cumpliremos el decreto del rey que nos manda a profanar el Shabbat. Inmediatamente los atacaron, pero ellos no respondieron al ataque, no tiraron piedras ni taparon sus grutas, sino que decían: moriremos, pero el cielo y la tierra serán testigos que moriremos injustamente. Los atacaron el día de Shabbat y murieron todos con sus mujeres y sus hijos, unas 1000 personas, además de los ganados. Cuando se enteraron Matatías y los suyos, lloraron amargamente y se dijeron: si hacemos todos así y no luchamos contra los paganos para salvar nuestras vidas y nuestras leyes, nuestra Torá, pronto nos borrarán de la tierra. Así que aquel día tomaron esta determinación: combatiremos contra todo el que nos ataque en el Shabbat, para no morir como nuestros hermanos en las grutas. Entonces se unió a ellos el grupo de los asideos, israelitas valientes, entusiastas defensores de la Torá. Todos los que querían escapar de esta calamitosa situación se unieron a ellos, sirviendo de gran refuerzo. Organizaron un poderoso ejército que castigó con ira a los pecadores y con furor a los apóstatas. Los que lograron escapar buscaron la salvación entre los paganos.
Matatías y los suyos recorrieron el país, destruyendo altares paganos. Circuncidaban a la fuerza a todos los israelitas que estaban sin circuncidar en el territorio de Israel, y perseguían con saña a sus orgullosos enemigos. La campaña tuvo pleno éxito. Salieron en defensa de la Torá, de la ley, en contra de los paganos, en contra de sus reyes, y no dejaron que triunfara el impío. Cuando Matatías estaba a punto de morir, dijo a sus hijos: ahora triunfa la soberbia y la ignominia. Es tiempo de persecución y de terrible ira. Por eso, hijos míos, defiendan con coraje la Torá, defiendan con coraje la ley y ofrezcan su vida por la alianza, por el pacto, por la Torá de sus antepasados. Acuérdense de las hazañas que realizaron nuestros antepasados en su tiempo y conseguirán una gran gloria y una fama eterna. Y mire que si lo lograron. ¿No demostró Abraham su fidelidad en la prueba y el Señor se lo anotó en su haber? José observó la Torá cuando cayó sobre él la desgracia y llegó a ser el señor de Egipto. Pinhas, nuestro antepasado, se mostró ardiente defensor de la Torá y recibió la promesa de un sacerdocio eterno. Josué, por observar la Torá, la ley, llegó a ser juez de Israel. Caleb, por dar testimonio en la asamblea, recibió en herencia esta tierra. David, por su misericordia, heredó el trono real para siempre. Elías, por su fervorosa defensa de la Torá, de la ley, fue arrebatado al cielo. Ananías, Azarías y Misael, por haber tenido confianza, fueron salvados de las llamas. Daniel, por su rectitud, fue librado de la boca de los leones. Comprueben, pues, que de generación en generación los que esperan en el Señor no sucumben nunca. No teman las amenazas del impío, porque su gloria se convertirá en estiércol y en gusanos. Hoy es engrandecido, pero mañana desaparece, porque regresa al polvo y se esfuman sus planes. Ustedes, hijos míos, sean hombres y combatan valerosamente para defender la Torá, para defender la ley, porque en ella encontrarán su gloria. Yo sé que Simón, su hermano, es un buen consejero. Escúchenlo siempre, que él será para ustedes como un padre. Judas Macabeo, valeroso desde su juventud, será su jefe en el combate y dirigirá la guerra contra los paganos. Gánense a todos los que observan la Torá, los que observan la ley, y venguen a su pueblo. Devuelvan a los paganos el mal que les han hecho y observen los preceptos de la ley de la Torá. Matatías los bendijo y fue a reunirse con sus antepasados. Murió el año 146. Sus hijos lo enterraron en Modín, en el sepulcro de sus antepasados, y todo Israel le guardó luto. Le sucedió su hijo Judas, llamado Judas Macabeo. Sus hermanos y todos los que habían estado al lado de su padre lo apoyaron y continuaron luchando por Israel con entusiasmo. Aumentó la gloria de su pueblo, vistió la coraza como un héroe, se ciñó las armas de la guerra, libró batallas y defendió el campamento con su espada. Parecía un león en sus campañas, un cachorro que ruge ante su presa.
persiguió a los impíos en sus guaridas y quemó a los opresores de su pueblo. Los malvados se llenaron de miedo, los malhechores se estremecieron y por él se consiguió la liberación. Él amargó la vida a muchos reyes y con sus hazañas fue el regocijo de Jacob. Recorrió las ciudades de Judá, exterminó a los impíos y apartó de Israel el castigo de Dios. Su fama llenó la tierra, pues reunió a los que iban a perecer. Apolonio reclutó de entre los paganos y los samaritanos un poderoso ejército para luchar contra Israel. Cuando Judas se enteró, le salió al encuentro, lo venció y lo mató. Muchos enemigos cayeron heridos y los demás huyeron. Se apoderaron de su botín. Judas se quedó con la espada de Apolonio y combatió siempre con ella. Serón, jefe del ejército sirio, al saber que Judas había reunido un grupo importante de guerreros, fieles a la Torá, fieles a la ley, se dijo: me haré famoso y célebre en el reino. Si lucho contra Judas y sus seguidores, que desobedecen el decreto del rey. Y se puso en marcha con un poderoso ejército de impíos para vengarse de los israelitas. Cuando llegaron a la subida de Botorón, le salió al encuentro Judas con unos cuantos de sus hombres, los cuales al ver el ejército que avanzaba contra ellos, dijeron a Judas: ¿cómo vamos a luchar contra una multitud tan poderosa, siendo nosotros tan pocos? Estamos además sin fuerza por el ayuno de hoy. Judas le respondió: no es imposible que muchos caigan en manos de pocos, pues Dios igual puede salvar con pocos que con muchos. Porque la victoria en la guerra no depende del número de tropas, sino de la fuerza que viene del cielo, así como lo hizo David. Nuestros enemigos vienen contra nosotros, llenos de insolencia y de maldad, para hacernos perecer a nosotros, a nuestras mujeres, a nuestros hijos, y luego saquearnos. Pero nosotros luchamos por nuestras vidas y por nuestra Torá, por nuestra ley. Así es que no les teman, porque el Señor los aniquilará ante nosotros. Terminando su discurso, cayó inesperadamente sobre sus enemigos y derrotó a Serón y a su ejército. Los persiguió por la bajada de Botorón hasta el llano y cayeron cerca de 800 hombres. Los demás huyeron al país de los filisteos. El temor a Judas y a sus hermanos se apoderó de las naciones vecinas. Su fama llegó hasta el rey y todas las naciones comentaban las victorias de Judas. Cuando el rey Antíoco se enteró de esto, se llenó de ira y mandó a reunir todas las fuerzas de su reino en un ejército poderosísimo. Abrió su tesoro y dio a las tropas el sueldo de un año, ordenándoles que estuvieran preparadas para cualquier eventualidad. Pero se dio cuenta de que el dinero comenzaba a faltar en el tesoro y que los impuestos disminuían a causa de la revolución y de la miseria que él mismo había provocado al suprimir las leyes que habían existido desde siempre. Temió pues, como ya le había sucedido otras veces, pudiera no tener para los gastos y regalos que solía hacer más generosamente que los reyes anteriores. Así que decidió ir a Persia a cobrar los impuestos de aquellas provincias y juntar mucho dinero. A Lisias, hombre ilustre y de familia real, le encargó de los negocios de Estado, desde el río Éufrates hasta las fronteras de Egipto, así como de cuidar a su hijo Antíoco hasta su regreso. Le dejó la mitad de sus tropas y los elefantes, informándole de sus planes sobre Judá y Jerusalén. Precisamente contra estas
debía mandar al ejército para aplastar y destruir las fuerzas de Israel y a cuantos quedaran en Jerusalén hasta borrar su memoria de la tierra. A continuación debían instalar extranjeros en todos sus lugares, repartiéndoles la tierra por suerte. El rey tomó la otra mitad del ejército y salió de Antioquía, capital de su reino. El año 147 pasó el Éufrates y continuó hacia el norte. Lisias eligió a Ptolomeo, hijo de Dorimeno, a Nicanor y a Gorgías, grandes personajes y amigos del rey. Envió con ellos 40,000 y 7,000 de a caballo con la misión de aniquilar a Judá, como lo había mandado el rey. Partieron con sus tropas y acamparon en la llanura de Emaús. Los mercaderes, al saberlo, fueron al campamento con mucha plata, oro y cadenas para comprar como esclavos a los israelitas. Se les unieron también muchos idúmeos y filisteos. Judas y sus hermanos vieron que la situación era grave y que el enemigo acampaba en su territorio. Supieron que el rey había ordenado exterminar totalmente al pueblo y se dijeron: libremos a nuestro pueblo de la ruina y luchemos por él y por el templo. Convocaron la asamblea para preparar la guerra y rezaron, pidiéndole a Dios piedad y misericordia. Jerusalén era un desierto. Ninguno de sus hijos entraba ni salía. El templo estaba profanado. Extranjeros habitaban en la ciudadela, convertida así en morada de paganos. Se había apagado la alegría de Jacob. La flauta y la cítara habían enmudecido. Se reunieron y fueron a Mizpá, frente a Jerusalén, pues Mizpá había sido antes el lugar de oración de Israel. Ayunaron aquel día, se vistieron de penitencia, se cubrieron de ceniza la cabeza y se rasgaron las vestiduras. Abrieron el libro de la Torá, de la ley, para consultarlo, en lugar de consultar a los ídolos, como hacen los paganos. Trajeron las vestiduras sacerdotales, las primicias y los diezmos. Reunieron a los nazareos que habían cumplido ya el voto. ¡Oh, wow! Y clamaron al cielo diciendo: ¿qué haremos con estos? ¿A dónde los llevaremos? Tu templo ha sido desolado y profanado. Tus sacerdotes están de luto y humillados, y los paganos han venido para exterminarnos. Tú conoces lo que maquinan contra nosotros. ¿Cómo podremos hacerles frente si tú no nos ayudas? Qué hermosa esa oración. Tocaron las trompetas y dieron grandes gritos. Después Judas nombró de entre el pueblo jefes de millar, centena, 50 y decena. A los que estaban construyendo casas, acababan de casarse, estaban plantando viñas o tenían miedo, les dijo que regresaran a su casa como lo permite la Torá. Qué hermoso leer esto y entender por qué hemos estudiado la Torá. Qué hermoso es esto ahora. Se pusieron en marcha y acamparon al sur de Emaús. Judas les dijo: prepárense, sean valientes y estén dispuestos para atacar muy de mañana a estos gentiles que han venido a destruirnos a nosotros y al templo, porque es mejor morir luchando que ver calamidades de nuestra nación y nuestro templo, y que sea lo que Dios quiera. Gorgías tomó 5,000 hombres de infantería y 1,000 de a caballo, y se puso en camino de noche para caer sobre el ejército judío y atacarlo por sorpresa. Hombres de la ciudadela le servían de guías. Judas se enteró y se puso también en camino con sus valientes para atacar
al grueso del ejército del rey que estaba en Emaús, mientras que parte de sus soldados estaban todavía dispersos lejos del campamento. Gorgías llegó de noche al campamento de Judas, pero no encontró a nadie y se puso a buscarlo en las montañas, creyendo que estaba huyendo de él. Al amanecer, apareció Judas en la llanura con 3,000 hombres que no tenían ni los escudos ni las espadas que habían querido. Al ver el poderoso ejército de los paganos, atrincherado y protegido por la caballería, con hombres hábiles en la guerra, Judas arengó a los suyos: no les atemorice su número, ni los acobarden sus ataques. Recuerden cómo nuestros antepasados fueron salvados en el Mar Rojo, como el faraón los perseguía con su ejército. Imploremos a Dios para que se compadezca de nosotros, se acuerde de la alianza hecha con nuestros antepasados y derrote hoy ante nosotros a este ejército. Aleluya. Y todos los gentiles sabrán que hay quien libre y salve a Israel. Aleluya. Los extranjeros levantaron los ojos, vieron que los judíos venían contra ellos y salieron del campamento para combatir. Los de Judas tocaron las trompetas y comenzaron el combate. Los paganos fueron derrotados y huyeron hacia la llanura, si bien los más rezagados murieron a espada. Los persiguieron hasta Gezer y los llanos de Edom, Asdod y Yamnia. Cayeron unos 3,000 hombres. Cuando Judas con su ejército regresó de perseguirlos, dijo al pueblo: no tengan prisa en apoderarse del botín, pues nos espera otra batalla. Gorgías está con su ejército en las montañas cercanas. Ahora hagan frente al enemigo y luchen. Después recogerán tranquilamente el botín. Todavía estaba hablando cuando asomó un batallón en lo alto de la montaña. Se dieron cuenta de que los suyos habían huido y que el campamento estaba incendiado, pues salía humo. Al ver esto, se llenaron de miedo, y cuando vieron además que el ejército de Judas estaba en el llano dispuesto para el combate, huyeron todos al país de los filisteos. Judas se dedicó a saquear el campamento y los soldados recogieron mucho oro, plata, telas de púrpura violeta y escarlata y muchos objetos preciosos, y regresaban cantando y dando gracias a Dios y decían: porque Él es bueno, porque es eterno su amor. Aquel día obtuvo Israel una gran victoria. Los extranjeros que se salvaron fueron a contar a Lisias lo que había pasado, y éste quedó consternado y desconsolado, pues las cosas no le habían salido en Israel como él quería, ni se habían cumplido las órdenes del rey. Al año siguiente, Lisias reunió 60,000 hombres elegidos y 5,000 jinetes para luchar en contra de los judíos. Pasaron por Edom y acabaron en Betsur. Judas les salió al encuentro con 10,000 hombres. Frente a un ejército tan potente, oró así. Escucha esta oración: bendito seas tú, Baruch atah Adonai, Salvador de Israel, que conquistaste la fortaleza de un gigante por mano de tu siervo David, y entregaste al ejército de los filisteos en manos de Jonatán, hijo de Saúl, y de su escudero. Haz caer este ejército en manos de tu pueblo Israel, que queden avergonzados con su ejército y su caballería. Llénalos de su derrota. Derrótalos con la espada de los que te aman
que te canten himnos de alabanza los que conocen tu nombre. Trabaron combate y cayeron unos 5,000 hombres del ejército de Lisías. Lisías, al ver la derrota de los suyos y el valor de Judas y de su gente, dispuestos a vivir o a morir como héroes, regresó a Antioquía, donde reunió un ejército más numeroso para atacar de nuevo a Judá. Entonces Judas y sus hermanos dijeron: nuestros enemigos han sido vencidos, vayamos a purificar y consagrar el templo. Reunieron todo el ejército y fueron al monte Sión. Cuando vieron el templo desolado, al altar profanado, quemadas las puertas, la hierba crecida en los atrios como en el bosque, en las montañas, y destruidas las salas, se rasgaron las vestiduras, se golpearon el pecho, se cubrieron de ceniza la cabeza, se postraron su rostro en tierra, tocaron las trompetas y clamaron a Dios. Judas ordenó a sus hombres atacar a la ciudadela mientras purificaban el templo. Eligió sacerdotes sin mancha, ardientes defensores de la Torá, de la ley, que purificaron el templo y llevaron a un lugar inmundo las piedras contaminadas. Deliberaron sobre el altar de los holocaustos que había sido profanado y decidieron destruirlo para que no fuera motivo de injuria una vez que los paganos lo habían profanado. Lo destruyeron y pusieron las piedras en la montaña del templo, en lugar conveniente, hasta que viniera un profeta y decidiera. Tomaron piedras sin labrar, como manda la Torá, como manda la ley, y levantaron un nuevo altar, igual que el primero. Repararon el templo y su interior, santificaron los atrios, hicieron nuevos vasos sagrados e instalaron dentro del templo el candelabro, la menorá, al altar de incienso y la mesa. Quemaron incienso en el altar y encendieron las lámparas del candelabro para que alumbrara el templo. Pusieron los panes en la mesa y colgaron las cortinas, y así acabaron los trabajos. El 25 del mes de Casleu del año 148, se levantaron de madrugada y ofrecieron un sacrificio según la Torá, según la ley, en el altar de los holocaustos que había hecho. El altar fue inaugurado, o sea, Hanukkah, al son de himnos, cítaras, arpas y címbalos, en el mismo día y hora en que había sido profanado por los paganos. Todo el pueblo se postró en tierra y adoró y bendijo a Dios que les había dado la victoria. Y celebraron la dedicación del altar. Celebraron Hanukkah del altar durante 8 días, ofreciendo con alegría holocaustos y sacrificios de comunión y acción de gracias. Adornaron la fachada del templo con coronas de oro y con escudos. Restauraron las entradas y salas y pusieron puertas. El pueblo se alegró muchísimo y quedó borrada la injuria de los paganos. Judas, sus hermanos y toda la asamblea de Israel acordaron que la dedicación del altar, que la Hanukkah del altar se celebrara con alegría y con regocijo todos los años durante 8 días a partir del 25 de Kislev. Por entonces
levantaron en el monte Sión murallas y torres potentes. No fueran a regresar esos paganos y los vencieran como habían hecho antes. Judas puso allí una guarnición para defender el monte Sión y fortificó Bet-sur para que el pueblo tuviera una fortaleza frente a Edom. Estos son los primeros 4 capítulos que tristemente nos robaron por 2000 años y que nos decían que estos libros apócrifos no tenían nada que ver con el Dios de Israel. Y lo que hemos leído de principio a fin es todo lo que tiene que ver con la casa del Dios de Israel y con su bendita ley, su bendita Torá. Así es que por 8 días, con la ayuda de Abba, encenderemos una velita para hacer precisamente lo que aquí dice: alegrarnos, regocijarnos, y que quiera el Padre que la valentía de Judas, de los macabeos y de ese poco pueblo sea sobre nosotros, para que si nos llegara a tocar un día defender la bendita Torá, la defendamos con nuestra vida. Dígame usted si Hanukkah no es una celebración que todo hijo del Dios de Israel debe de celebrar. Navidad es pagana, no existe en la Biblia. Hanukkah, dedicación, sí lo es. Y ya comenzamos a leer la historia. Cada día leeremos 4 capítulos, si el Eterno nos lo permite, durante los 8 días de Hanukkah. Que el Eterno les bendiga y les guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él tenga rajem de nosotros y que Él nos dé shalom, y que podamos ver las luces de esas velas, todas las noches podamos verlas y pensar en la luz de la Torá, la luz de Yeshua y la gran luz que estos macabeos tuvieron para luchar por la casa de Adonai. Buen provecho para los que no han comido, y será hasta mañana con la ayuda de nuestro Padre. A las 4:30 será el día de mañana, que estaré encendiendo la Januquía y relatando los próximos 4 capítulos de Primera de Macabeos. Shalom, shalom, Hanukkah Sameach y Litrot.